Bien, ahora vamos a ver algunas ideas para poder construir botones. Por favor, considerar estas ideas de construcción de botones y detalles que ustedes las pudieran implementar en los objetos que van a modelar a continuación. Esto no solamente se restringe al uso de botones en controles remotos, sino que traten de llevarlo un poquito más allá. En este caso voy a dejar un poquito de lado este control remoto que estábamos modelando acá y voy a hacer a un costado, voy a hacer alguna figura que se pudiera convertir en una especie de botón. Entonces me voy a acercar acá un poco y vamos a construir dentro de estos elementos, hay acá uno que se llama rectángulo redondeado. ¿Okay? El rectángulo redondeado me permite, al mismo tiempo que dibujo un objeto, voy a dibujarlo de ese tamaño, me permite de inmediato, con un simple arrastre del mouse, me permite de inmediato redondear las esquinas. Por lo tanto, construyo de inmediato una especie de cápsula. ¿Ya? Si me quedo ahí en la esquina, queda con las esquinas cuadradas, pero si me alejo de la esquina, de inmediato produce el redondeo. ¿Ya? Esto está dentro del rectángulo normal, es una variante del rectángulo normal, y ahí entonces tengo esa especie como de cápsula. ¿Ya? Este elemento, como cualquier curva plana cerrada, es posible extruirlo con la opción extruir curva plana cerrada. Con eso yo le puedo dar cierta altura a esta especie de botón, pero les mencionaba que de pronto hacer un botón de esta manera, tan recto, puede resultar no muy natural. Por lo tanto, la idea sería que nosotros igual pudiéramos utilizar técnicas como el recorte con superficies para poder darle una forma un poco más interesante. Por ejemplo, en este caso, yo igual podría tomar la herramienta del arco, o sea, yo podría marcar desde aquí hasta acá y producir un arco acá. Ese arco lo podría extruir, lo podríamos extruir, ahí estoy llegando hasta el botón, y nuevamente aplicar la misma técnica que estábamos utilizando con el control remoto, o sea, esculpir una forma a través del corte con superficie. Por lo tanto, yo perfectamente podría ahora utilizar el recortar, podría utilizar la superficie como elemento de corte, botón derecho, y seleccionar esta parte de arriba para que se recorte. Enter, y vuelvo a hacer el mismo procedimiento con el botón derecho, selecciono los objetos de corte, que esta vez va a ser el resto del botón, hago un Enter, y luego selecciono la parte exterior de la superficie para que se haga el recorte, y Enter para terminar. Selecciono todas las superficies del botón y las unifico para que quede como un objeto sólido. Como ahora tengo esta arista que es curva por todos lados, perfectamente puedo aplicar un empalme de radio variable y puedo darle un fillet o un empalme a este borde que está acá. En este minuto está con un empalme de 0.1. Es nada, o sea, 0.1 milímetros. Es muy poco, pero podría ser suficiente para, voy a utilizar acá bordes en cadena para que me seleccionen todos juntos, Enter, Enter, y miren, ese pequeño detalle hace que mi botón quede bastante mejor logrado. ¿Ya? Si yo esto lo coloco en renderizado, fíjense, ese pequeño brillo hace una tremenda diferencia en un renderizado. ¿Ya? Cuando yo aplico materiales y aplico iluminación, es esto lo que me hace entender mejor la volumetría de un objeto. ¿Ya? Eso, ahí tenemos una forma de conformar un botón. Veamos otro modo. Por ejemplo, podríamos tener en esta misma vista que está acá, yo podría dibujar perfectamente podríamos dibujar con polilínea, podría dibujar esto hasta acá y hasta ahí, y luego con una curva de puntos de control podría engancharme en esta esquina. Voy a utilizar de todas maneras la referencia objeto punto fin, voy a soltar el cerca, punto fin, para asegurarme que me estoy enganchando ahí. Voy a soltar el forzado a la rejilla para poder moverme un poquito más libremente. Y voy a marcar, voy a usar el forzado a la rejilla en realidad. Voy a marcar hasta ahí y hasta ahí. Y me quedé con esa curva. Voy a seleccionar todas estas curvas y las voy a unir. Lo que voy a hacer ahora es que en vez de hacer una extrusión, vamos a realizar una revolución.
con el comando revolución que está acá, me pide las curvas a revolucionar, selecciono esto, Enter, inicio del eje de revolución, voy a hacerlo ahí arriba, término o final del eje de revolución acá abajo, ángulo inicial 0, correcto, ángulo de revolución final 360 para que me haga la vuelta completa, correcto, y ahí entonces me acabo de quedar con un botón con forma como de aspirina, ¿se fijan? Que también son bastante típicos en los objetos que uno pudiera modelar, y nuevamente podría aplicar un empalme de radio variable con un un empalme muy fino para seleccionar esa arista y empalmarlo de esa manera. ¿Ven? Ahí tenemos esa situación. ¿Ya? Ahora, podríamos llegar a otros elementos más complejos. Por ejemplo, podríamos desde una vista superior, desde acá por ejemplo, yo podría trabajar con algunos círculos. Miren por ejemplo, si hacemos un círculo de ese tamaño, luego desde el mismo centro hacemos un círculo mayor, como eso. Luego podríamos hacer, no sé, déjenme buscar un rectángulo, hacer un rectángulo por ejemplo de ese ancho y otro rectángulo de ese ancho, y directamente con las herramientas de recortar podría seleccionar todos estos elementos como elementos de recorte, Enter, y empezar yo a marcar aquellas porciones de este dibujo que quiero que se eliminen. Acá yo me debería acercar más porque es muy fácil acá cometer algún error. Pero vamos a tratar de... Es ahí. Ya. Ahí terminé de recortar. Voy a seleccionar todos estos elementos y los voy a unir. Y luego los voy a extruir. Los vamos a extruir verticalmente hacia arriba. Los voy a extruir exageradamente. Los voy a extruir exageradamente. Hasta por ahí. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque ahí me quedaron mis botones. ¿Sí? No están mal, pero no es ninguna maravilla. Sin embargo, yo podría hacer acá una pequeña curva, vale decir, podría engancharme, por ejemplo, desde este centro, luego me voy a ir acá al lado, voy a marcar acá, que no se me enganche de nada, ahí por ejemplo, y luego voy a partir hacia arriba. Ahí tengo una pequeña curva, no sé si se nota mucho, pero hay una pequeña curva. Lo voy a llevar hasta ahí. No está tan curva tampoco, voy a activarle esos puntos de control a ver si la puedo curvar un poquito más. Me gustaría que era más curva todavía. Como por ahí. Como por ahí. Y fíjense que esa curva yo la voy a revolucionar. Esa curva la voy a revolucionar. Voy a tomar el comando revolución. Vamos a seleccionar la curva que vamos a revolucionar, que es esa de ahí. Enter. Voy a marcar inicio del eje de revolución acá, fin del eje de revolución acá abajo, ángulo inicial 0, ángulo final de la revolución 360, y me hizo una especie de plato. ¿Ya? Entonces, ese plato, nuevamente puedo hacer el esculpido, ahora en vez de hacer una superficie levantada, hago una superficie como deprimida hacia abajo. Entonces puedo utilizar nuevamente el recortar. El objeto de recorte va a ser esta superficie, Enter. Los objetos que voy a recortar van a ser los excedentes de estos botones. Esa primera extrusión, esa segunda extrusión, esta extrusión de acá y la siguiente extrusión. ¿Ya? Termino el comando y hago lo mismo pero al revés. Vuelvo a aplicar el comando. Los objetos de corte esta vez van a ser estos de acá abajo, Enter, y lo que se va a ir va a ser esta parte de la superficie, Enter. Y me quedé, aunque no se nota mucho, pero me quedé con una botonera que ya tiene una curvatura desde acá. Ahora, si ustedes quieren hacerlo un poquito más delicado, podemos aplicarle algunos empalmes.
de radio variable. En este caso voy a aplicar un radio 0.5 para las aristas verticales, vale decir, esta arista es... oh, me equivoqué. De nuevo, hay que acercarse bien aquí, ¿eh? Estoy trabajando como flojo, espérense. Acá. Borde a empalmar con 0.5 va a ser este, ese de allá, este de acá, este de acá, ese de acá, ese de acá, este de acá, ese de allá, ese, acá, allá, falta ese, me falta este de acá, ¿no? ¿Cierto? Es que no se me está moviendo mucho. ¡Ah, no! Espérate, si lo puedo desmarcar, pero va a costar, sí. Con el control se puede desmarcar. El problema es que estoy muy lejos para darme la vuelta ahí. Ahora sí. Ahí sí. Ahí estoy con 0,5. Ahí se hizo todos los empalmes. Y ahora vuelvo a aplicar un empalme, pero ahora sí nuevamente con 0. Voy a hacerlo con 0.2, por ejemplo. Borde en cadena. Selecciono este borde de arriba. Aplico. Ya está. Enter de nuevo. Borde en cadena. Selecciono ese borde. 2 clics, 3 clics. Ahí está. Replico el comando. Bordes en cadena. Enter, enter, enter. Ahí está. Replico el comando. Bordes en cadena. Selecciono una arista. Enter, enter, enter. Y ahí está. Y ahí me quedé con una botonera central que podría ser súper interesante. ¿Ya? Bien, voy a tener este video hasta acá porque ahora me interesa que resolvamos tipos de botones como estos, pero en una situación más compleja como esta superficie curva que tenemos acá. ¿Ya? Ahí vamos a ver algunas diferencias en cómo aplicarlo en superficies más complejas.